Continuamos con el desarrollo de las explicaciones o la explicación del homicidio doloso y sus distintas variantes, el artículo 105 de nuestro Código Penal. En el video anterior desarrollamos homicidio doloso simple y los homicidios dolosos agravados. Ahora entramos al inciso tercero del artículo 105 que tipifica, delimita, determina los casos de homicidios dolosos atenuados. Es decir, estamos siempre en presencia de homicidios dolosos, o sea, del hecho típico de homicidio doloso. Solo que el nivel de culpabilidad o de reprochabilidad, no les voy a estar explicando otra vez lo que es reprochabilidad o culpabilidad, eso ustedes aprendieron en la parte general al analizar el delito, al estudiar la teoría del delito. Entonces, directamente entramos al tema. El inciso tercero del artículo 105 dice: se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará la tentativa. La pena es hasta 5 años. Fíjese que el tipo base del homicidio doloso tiene como mínimo 5 años. En este caso, de homicidios dolosos atenuados, la pena es hasta 5 años. ¿Cuándo se da esto? Cuando el reproche al autor, te dan cuenta que es fácil de entender, habla ya directamente de reproche. Esto se analiza al nivel de la reprochabilidad, no de la tipicidad, no se discute si hubo o no conducta, de tipicidad, antijuridicidad. Directamente el análisis se da al nivel de la reprochabilidad. Cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. Bueno, ustedes van a ver que estamos aquí hablando de estados psicológicos que verdaderamente, digámosle, valga la expresión, modifica la normalidad psicológica de la persona. Es decir, excitación emotiva. Cuando existe una excitación emotiva, por ejemplo, en un momento de susto extremo, obviamente te sentís excitado y tu emoción empieza a reposar, indudablemente, ¿verdad? En un momento de susto, de gran susto, o por ejemplo de grave peligro, ya sea para vos o para, no sé, de repente uno ve y cree que están por matar al hijo o a tu hijo están por matar, obviamente eso te genera excitación emotiva, perdón, y si en ese estado matas, entonces no es lo mismo, por ejemplo, que hayas preparado todo fríamente y después te colocaste en un lugar para que nadie te vea, cuando pasa tu víctima desde atrás le disparas. Estamos ahí en un caso de homicidio, agravado por alevosía. Bueno, ese es un extremo. Y el otro extremo es este, en que vos estás muy asustado porque ves y crees que están por matar a tu hijo y terminás cometiendo homicidio en contra de la persona que vos pensaste que estaba por matar a tu hijo. ¿Por qué estoy diciendo vos pensaste? Porque puede ser inclusive que haya sido un caso de broma pesada, que la otra persona estaba haciendo una broma pesada a tu hijo y vos entendiste mal y la mataste. Igual hay un caso de excitación emotiva, porque lo importante es lo que vos te representaste, lo que vos creíste, lo que vos sabés en ese momento. Y bueno, en ese momento tu representación te indica que tu hijo estaba en peligro y tuviste lo que se denomina excitación emotiva. Si matás en ese estado, eh, la pena sigue siendo homicidio doloso. Eso hay que decir. Sigue siendo claramente homicidio doloso, pero atenuado. Pero supongamos que el que estuvo haciendo esa broma pesada a tu hijo haya sido eh, tu hermano. Vos pensaste que tu hermano era el que estaba por matar a tu hijo y mataste a tu hermano. En principio es un homicidio doloso agravado, ¿verdad?
por el vínculo. Es el 5, es el 105, numeral primero. O inciso primero, perdón. Inciso primero. Pero mataste en un estado de excitación emotiva. Ahí hay un elemento de atenuación. Entonces tenés que concurren un elemento agravante, que es la condición de hermano tuyo de la víctima, y un elemento atenuante, que es el estado de excitación emotiva en que te encontraste. ¿Qué pasa en este caso? Cuando concurren un elemento atenuante y otro, un elemento agravante y otro atenuante. El artículo, el inciso cuarto del 105 resuelve este tema y dice que en este caso se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años. O sea, hasta 10 años. No es un homicidio doloso plenamente atenuado, como los casos previstos en el inciso tercero, pero tampoco es un homicidio doloso agravado, como los casos previstos por el inciso segundo del 105. Entonces, es una situación, en la realidad, debe ser dramática, tremenda. Entonces, el Código Penal, la ley penal, resuelve con una, digámosle, salida intermedia. No se le aplica la pena, el marco penal del homicidio agravado, y tampoco el marco penal del homicidio atenuado. Es una salida intermedia y te dice hasta 10 años, en ese caso es la pena aplicable. Pero volviendo a los casos de homicidio atenuados, un elemento atenuador es la excitación emotiva. La desesperación, bueno, el ejemplo del hijo, de tu hijo que está por ser asesinado, digamos, entra también en esto de quién no se va a desesperar. Hay un estado de desesperación, y en ese estado de desesperación terminas matando. También el otro caso es, u otros motivos relevantes, que pueden ser varios otros motivos. La realidad es muy rica, hay distintas circunstancias que se presentan en la vida, que pueden generarte ciertos desequilibrios emocionales, psicológicos, que te llevan a actuar de una determinada manera que en condiciones, digámosle, normales no harías. Entonces, en esos casos, si en esas circunstancias cometes un homicidio, estamos en presencia de un homicidio atenuado. Y el otro caso, previsto en el numeral segundo del inciso tercero del 105, es cuando una mujer matara a su hijo durante o inmediatamente después del parto. Es decir, aquí ya no estamos en presencia de un aborto, porque ya estamos en un proceso de parto. Tiene que ser durante. Si es un poquito antes, sigue siendo aborto. O inmediatamente después del parto. Esto es lo que se denomina estado puerperal, en el que se sostiene que la mujer suele tener también ciertos desequilibrios emocionales y psicológicos. Entonces dice, bueno, en esos casos, si ocurre, la mujer perdió el control en alguna medida y mata a su hijo inmediatamente después del parto, estamos en presencia de un homicidio atenuado, que tiene una pena hasta 5 años. Aquí la gran discusión es qué se entiende por inmediatamente después del parto, hasta dónde. 1 minuto después, 2 minutos después, 5 minutos después, 10 minutos después. ¿Qué se entiende por inmediatamente? Bueno, ahí está la importancia de la doctrina y de la jurisprudencia también, que la jurisprudencia muchas veces, o casi siempre, se funda en doctrinas, en los estudios realizados por los especialistas. Hay que desarrollar el concepto de inmediatamente después. Hay cosas muy claras, o sea, si la mujer mata a su hijo después de un mes, obviamente ya no es inmediatamente después. Pero desde hasta dónde es inmediatamente después. Y este es un dato muy importante, porque fíjense que si el juez dice no, o el fiscal sostiene y el juez confirma la teoría del fiscal, en que ese hecho ya no es la muerte inmediatamente después del parto, pasa a ser ya homicidio doloso
agravado porque es matar a un hijo. Por eso que cuando te dicen no, demasiadas teorías, no, las teorías son importantes porque se aplican a la realidad. Pero de todas maneras, este numeral segundo, una mujer matara a su hijo durante o inmediatamente después del parto, es un caso de homicidio atenuado. Me encantaría, yo suelo desarrollar mucho más esto en las clases convencionales, pero este es un video, no quiero cansarlos. Yo les ruego que lean un poquito, ya ustedes vieron los materiales que les presentamos, que tiene la cátedra, otros tienen la propia facultad para poder desarrollar. Por ejemplo, es un lindo ejercicio intelectual, doctrinario, teórico y práctico también, por ejemplo, determinar qué se entiende por inmediatamente después. Para eso hay que leer las doctrinas y también la jurisprudencia. En principio, el inmediatamente después no puede de ninguna manera, qué sé yo, considerarse que, por ejemplo, al otro día mata, tampoco ya es inmediatamente después. Tiene que producirse en el contexto en que se dio el parto, con los acontecimientos propios, con las circunstancias propias del parto aún. Una vez que uno pueda considerar que se cerró la etapa del parto, que ya hay una criatura que nació efectivamente, que ya está suficientemente desligada de la matriz, etcétera, etcétera, ya no se daría este caso, ¿verdad? Pero es complicado, inmediatamente después del parto. Y para esto hay que recurrir un poco también a no que hay que se recurra a los médicos, a los psicólogos, para poder desarrollar este concepto de inmediatamente después del parto, que es un tema muy importante en este país y en cualquier país del mundo, en donde, por ejemplo, se discute muchísimo el tema de la despenalización o no del aborto, pero ese será motivo de otro video. Muchas gracias.